y aquí es cuando me empieza a interesar la conformación del cuerpo. Es decir, qué es lo que pasa a nivel de piel, a nivel de parte interior del cuerpo, a nivel de hueso en relación con órgano, con piel, ¿no? Entonces, esto viene como consecuencia. Yo quería de alguna forma replicar el hombre pequeño, que decían, bueno, esto es una hermafrodita, continúo, pero este hermafrodita ya ha producido los dos sexos, es decir, ya es alguien que tiene posición, es decir, así como el otro cuerpo no había generado ninguno, este ha generado realmente los dos. Entonces, bien, lo que estaba diciendo es que yo quería de alguna forma replicar el hombre pequeño con los bultos, ese desdoblamiento, pero era imposible. Hice algunas pruebas y era imposible porque en una escala más pequeña eso se entiende como unas fuerzas interiores, pero en tu propia escala se entiende como una deformación. O sea, se ve de una forma muy diferente, parece que son bultos, que son deformaciones, que es una enfermedad, ¿no? Entonces, lo que hice fue utilizar diferentes tipos de cera, de tal manera que se ve que unas van por dentro y otras van por fuera. Unas revelan en el interior y otras revelan en el exterior. Y puse especial énfasis en la idea del empuje hacia afuera, que también lo tenía en el otro. Pero quiero decir, yo aquí no estaba pensando voy a hacer algo que sea más morfológico, estaba tratando de... Luego posteriormente me di cuenta de que... Y aquí se ve que es, bueno, es una situación bastante incómoda. La referencia para esto fue bueno, esto es otra versión pequeño del hermafrodita. No sé si alguien, bueno, mucha gente conocerá el hermafrodita que hay enfrente de las Meninas en el Prado, que es una copia en bronce de un original helenístico que lo encargó Velázquez cuando estaba en Italia. Le gustó mucho y por eso está delante de las Meninas, porque está ahí por Velázquez. Entonces, bien, ese hermafrodita me gustaba exponerlo con esta plancha de poliéster, en el que básicamente lo que me estaba tratando sobre el existir o no existir, el estar o el no estar, qué lugar ocupa. Este niño que se ve en la silueta, que por otro lado se puede producir de una forma bastante mecánica, o sea, ¿cuál es él? ¿Es este o es el espacio que ocupa? ¿Qué partes? Y esto es una que expuse en la Fundación Botín, que era ya con un hombre, pero lo hice en acero y lo exponía, es parte de esta misma obra y de esta misma obra, las tres son la misma. Entonces, básicamente, la idea era también ver qué lugar ocupaba y la vulnerabilidad. Este, por ejemplo, se ve, bueno, desde el punto de vista intelectual no es vulnerable, está en una playa nudista, sin embargo es vulnerable en cuanto a sus ojos, en cuanto a, bueno, pues las cosas que tiene que llevar. Entonces no había móviles, pero bueno, tendría que llevar sus llaves o lo que sea, ¿no? Entonces el otro estaba en una situación en teoría mucho más vulnerable, pero sin embargo el material era muchísimo más duro y encima era difuso el lugar que ocupaba, es la placa, es el vacío. Bueno, luego en la naturaleza por debajo tiene esas cosas. Y esto, bueno, pues es una evolución de tipo darwiniana en la cual al final se desmontan. Esta es una escultura que tiene la Fundación Botín, en el cual llevo un poco más allá toda la cuestión de la morfología, ¿no? Puesto que es muy real y muy coherente, aunque es imposible. Es un maniquí, tiene ojos de cristal, es decir, que te mira y te impone, porque es una persona en realidad, ¿no? O sea, a través de los ojos se puede ver, pero sin embargo es imposible, porque morfológicamente no es posible. O sea, es funcional, puesto que puedes mover las piernas y esto, pero no es morfológicamente correcta. Y en esta época también hice algunas mezclas entre, pues esto, con animales como este minotauro. Por eso me encargaron los toros que hay en Vista Alegre, el arquitecto, bueno, me lo encargaron a través de la Galería Guares de Madrid, que yo exponía con ellos entonces, antes de que cerraran. Y entonces, bueno, estaban aterrorizados cuando hablaron de poner unos toros en la plaza de Vista Alegre, estaban aterrorizados porque, claro, de pronto tuvieron como 500 propuestas de toros folclóricos, con espadas más grandes que dolorosas, bueno, una cosa, estaban horrorizados. Y el arquitecto municipal, Jaime Pérez Aciego, entonces, era un gran aficionado a Picasso, a Goya, y él quería algún toro que no sea folclórico, quería que se relacione mucho más con la antigüedad clásica, como lo asirio, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces me encargaron unos toros que son estos, y estos cuando los estamos instalando. Ese es Chiqui Abril, el director de Guades,
Y esto es como se ven hoy en día en la plaza de Vista Alegre. Bien, en esta misma época, sigo hablando de lo morfológico, está haciendo mudas de gatos, mudas de animales, es decir, que es una piel que dejan. El suelo este es el que me condicionó a hacer esta obra, porque este es el suelo de la galería que tenía antes Tarrancano en Palma de Mallorca. Y entonces yo estuve viendo la galería, como casi siempre antes de hacer una exposición, voy a ver la galería para ver qué piezas necesito y cómo se pueden poner. Entonces estas las hice precisamente para romper con esa cuadrícula, y son mudas de gato, es como si el gato hubiera salido de aquí. Pero al final es lo mismo, es la cosa del modelado por dentro, de las puertas que tiran de dentro a afuera y todo esto. Y este es uno parecido, pero en hierro fundido. Y esto también, es un perro, pero la conformación es importante. Y los perros que había mostrado antes, que era la idea de muerte, aquí quizá están más en relación a cómo se conforma la carne. Son formas mucho menos naturales, ya son muy forzadas y que hacen destacar esas juntas, ese tipo de cosas. Este es otro. Y este es un niño antes de nacer. Esto hay que imaginárselo dentro de una burbuja de oxígeno. Es decir, dentro de, no una burbuja de oxígeno por oxígeno clínico, sino una burbuja, como en un lugar que todavía no está aquí presente. Y bueno, pues son protoseres con los que comparte su espacio. Y estos son unos carros también en los que se ve la movilidad, luego el material es definitivo a la hora de definir qué es lo que es ese niño. Y estos son unos monos que hice también, que están dentro de una cuadrícula, de los que hice también varias versiones. Los monos se fueron transformando en esto. Esto, por ejemplo, es un mono que a mí me gusta mucho porque es de trapo, es blanco, pero es romano y es como de una ruina de trapo, algo así, pero hecha bronce. Y este es un sátiro que se expuso aquí en el Palacete. Este es de papel maché, está hecho de papel maché y de resina de epoxi. Entonces, precisamente lo que quería es relacionar la cosa de alguna forma de lo clínico, ¿no? Bueno, luego hay otra cosa, al tirar, esto es una palanca que al tirar de este carrito mueve y hace que el fauno vaya para adelante y para atrás, es decir, que lo ha convertido en un juguete. Todo lo que podría ser de dar miedo, un fauno, esos seres se convierte en algo de juguete. Y bueno, y ahora ya llego a los raqueros. Lo fundamental en esta escultura es, cuando se ve lateralmente, es la forma esta que hacen todas las cabezas, como un abanico. Entonces, este está plegado de una forma bastante antinatural, pues la forma de sujetarlo en la pared. De otra forma se desplaza el centro de gravedad muy aquí, con lo cual sería muy difícil hacer una estructura. Esto aquí tiene una estructura y aquí sería imposible. En cualquier caso me convenía por la cuestión de la composición. No solamente desplaza el centro de gravedad de peso, el físico, sino que desplaza el centro de gravedad visual. Es decir, esto aquí rompería la composición totalmente. Entonces, bien, otra de las cosas que destaca, quizá como en el monumento al incendio, es que hay mucha distancia entre los niños. En los raqueros, la idea de los raqueros se suele asociar con la época costumbrista del siglo XIX, en el que hay una apología hacia todo aquello que es pobreza, ¿no? Es decir, es bueno ser pobres y eres feliz, este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo lo que hice aquí es aislarlos, es decir, se les ve como composición en abanico solamente lateralmente, pero no se les ve como composición en abanico cuando vas detrás, que entonces se separan y ya no es grupo de carcajadas ni de risas, sino que son niños enfrentados con su destino, bastante incierto y muy probablemente no muy bueno. Entonces luego hice, esto es en la Galería Fistán de Nueva York, siempre me había quedado con las ganas de ver los raqueros desde abajo, verles las quillas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces, bueno, pues hice esta escultura. La idea, pues es lo que se expuso en el Palacete en Santander, y es lo mismo pero exagerado.
En los otros las manos están dibujadas, los pies, el final de las extremidades está dibujado. En esto se ha creado una desproporción muy grande entre el cuerpo y las extremidades, de tal manera que están mucho más sujetos al impulso de la caída, es decir, que pueden maniobrar, pueden hacer como hélices, pero que en definitiva lo que puede es el peso que tengan. El peso es lo que les está dirigiendo hacia abajo, es como un salto al vacío que se puede ver desde abajo. Y esto es en la Galería Alejandro Sales de Barcelona, pero la idea es lo que decía, las quillas, la parte, cuando se ve desde aquí, uno se mete aquí abajo, por una parte se ve como una costra, una quilla, pero por otro lado esto es muy vulnerable todo, es como blando, se les puede agredir facilísimamente. Y luego por otro lado están en caída al vacío, o sea, caída libre. Entonces ahí se puede ver bastante bien cómo operan, ¿no? Y esto es el encargo que me hicieron de los hermanos Tonetti, que está en El Sardinero. Y a partir de esta obra hice una reinterpretación de la idea de payaso, con la que no me había encontrado antes. Y de lo que se trata es de coger estas piernas, cada dos de ellas marcan unos pasos, son pasos de payaso, con pies de payaso, y hay unos palos, un poco con la idea de la marioneta, de alguien que lo manipula desde dentro, porque tenemos muy arraigada la idea del payaso que llora detrás de la pintura, de la máscara, de toda la parafernalia que hay alrededor del espectáculo, ¿no? Entonces yo lo que quise es extender esto en esas patas, que es lo que se va moviendo por detrás, ¿no? Entonces, como el caparazón, esto es lo que mueve el caparazón. Y esto es un detalle. Esto es bronce blanco. Esto es un material que yo no había visto en España, lo descubrí en Estados Unidos. Y bueno, es un bronce que es plateado, tiene un poco un tono de pirita. Bien, ¿dónde hubo el cambio de todo esto que estoy mostrando antes, que es bastante crudo, ¿no?, por decirlo de alguna forma, con las esculturas que hice posteriormente vestidas? Bueno, mi hijo mayor nació en Nueva York y bueno, así me lo entregaron. Nació y la enfermera, pum, me lo dio así. Entonces me fui corriendo a mi estudio y lo hice. Entonces, pues esto es cuando tenía unas horas. Simplemente no me le llevé al estudio. Pero bueno, me cogí el metro, me fui allí y volví. Y esto es una cabeza en bronce blanco también, que es al hacer el molde de una escultura, la escultura en barro se rompe. Entonces, bueno, salió esta cabeza del molde roto, por eso tiene esos golpes y esas cosas. Y entonces lo fundí, me gustó mucho, me pareció, es una vez más una escultura que te encuentras, que no la tienes que hacer, que la encuentras. Entonces, que ocurre mucho, pero bueno. Entonces, bueno, una anécdota, esta escultura está fundida de unos bebederos de una escultura de Jasper Johns. La fundieron en Nueva York, en la fundición donde hacen lo de Jasper Johns también, y bueno, con unos bebederos que habían sobrado de, bueno, los bebederos es por donde entra el bronce, luego se corta y queda la escultura, y eso lo vuelven a fundir para hacer nuevas esculturas. Bueno, esta está hecha de unos bebederos de Jasper Johns. Y entonces, bueno, como decía, me dieron el niño con trapos, le hice así, y luego en mi vieja tradición me puse a hacerlo desnudo. Pero me di cuenta que era más efectivo de la otra forma. Entonces hice, esto es en la Galería Stefan Röpke en Colonia, pero esta escultura la expuse primero en la Rovallera, aquí. Y estaba diseñada para la Rovallera originalmente. Y bueno, aquí es ya donde empiezo con el tema de los niños, que luego van evolucionando, porque estos fueron modelados en barro y luego se acaba el molde y bueno, luego todo el proceso es parte del trabajo, igual que lo que decía antes de la cera, de encontrarte con esos tonos diferentes, con esas transparencias, es parte del proceso que se va desarrollando, es decir, no se va buscando una cosa concreta. A veces sí, pero se puede aproximar uno o no. Y este también es de la Rovallera y ahí está muy claro también la cuestión de lo que decía, de la conformación de la materia, puesto que este niño se encuentra con unos animales probablemente cultivados para, bueno, pues para el uso nuestro, que tienen mucho de moldes, ¿no? Y se lo encuentra como lo que decía antes de que un niño aprende lo que se le enseña. Bueno, pues si eso es la naturaleza, eso es la naturaleza. Y estas son la idea que tenía
era hacerlo en cristal. Bueno, además de como lo hice, quería hacerlo también en cristal de un tipo bohemia, que tiene el canto blanco en vez de verde. Estos son unas fotografías virtuales, en realidad esto no existe, pero se puede hacer en cristal pulido. Y voy a pedir que traten de recordar el tono de este cristal para luego, para otra cosa. Pero lo que estaba pensando básicamente era en esto. Entonces, esto es en la galería de Chicago, y entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo el espacio, este triángulo, se abre y se cierra a medida que nos movemos por el espacio. Es decir, que la referencia de tu propio cuerpo es muy importante a la hora de moverse en el espacio y de cómo la escultura se mueve, ¿no?